Guanajuato es el estado cuna de la independencia de México, ya que fue en Dolores, Hidalgo, donde la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno de aquel entonces. Este suceso se considera el inicio del movimiento independentista, aunque, como suele ocurrir con la historia, existen muchos matices al respecto y no todo fue como nos lo cuentan. Pero hoy no venimos a hablar de la independencia. Hoy vamos a enfocarnos en otro aspecto por el que Guanajuato también es famoso: sus leyendas sobrenaturales y de fantasmas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Las momias de Guanajuato, la leyenda de La Llorona, el Callejón del Beso. Todas estas son leyendas muy clásicas de este estado del Bajío mexicano. Por consecuencia, ya han sido abordadas en este podcast. Afortunadamente, Guanajuato es una entidad tan rica en narraciones de este estilo que tenemos muchas más por contar. Como, por ejemplo, la leyenda de las brujas de San Francisco del Rincón. La localidad de San Pancho, como le dicen de cariño los guanajuatenses, está relativamente cerca de León y es famosa porque ahí llegaron a operar las poquianchis. No obstante, se contaban y se cuentan otras cosas interesantes ahí. A finales del año 1845, el gobernador del lugar, don José Atanasio Guerrero, anunció a la población que habían capturado a 2 brujas, pues las habían descubierto con las manos en la masa, haciendo rituales de hechicería en el barrio de La Cebolleta. Sus nombres: Antonia Lomena y Jacinta Parra. La gente de San Francisco se quedó atónita con esta noticia. Entonces, el gobernador anunció que el primer domingo de 1846, es decir, el domingo 4 de enero, se iban a ajusticiar a esas mujeres en la plaza local, una plaza pública en la que justamente cada domingo se instalaban muchos comerciantes para vender una gran cantidad de productos. Básicamente era como un tianguis o mercado. Así pues, ese domingo la plaza se llenó de curiosos que querían ver cómo las brujas iban a ser quemadas en leña verde. Incluso gente de otros pueblos cercanos se dio cita para presenciar tan magno acontecimiento. Pero a la hora de la verdad, las autoridades dijeron que la ejecución iba a ser aplazada una semana y que se llevaría a cabo el siguiente domingo, sin dar más detalles al respecto. La gente estaba indignada, pero antes de irse, aprovechó para hacer sus compras, ya que estaban ahí. Llegó el siguiente domingo y otra vez la plaza estaba concurrida, pero aún así, el gobernador volvió a posponer la quema de las brujas una semana más, y luego una más, y una más, y así semana a semana. Llegó un punto en el que la gente de San Pancho se hartó y dejó de acudir a la plaza, pues sabían que nunca iba a suceder lo prometido. Algunas personas no se quisieron quedar con la duda de lo que estaba ocurriendo y se pusieron a investigar acerca de Antonia y Jacinta, y descubrieron que en realidad no existían. Todo había sido un invento del gobernador José Atanasio Guerrero. La razón pasa que por esas fechas la gente había preferido ir a La Purísima, una localidad cercana, para realizar sus compras y para abastecerse.
Entonces, la presunta quema de brujas era un pretexto para que la gente volviera a ir a la Plaza de San Francisco para reactivar la economía local, cosa que le funcionó de maravilla, pero solo por algunas semanas. Y es que, lógicamente, su mentira no le iba a durar para siempre. Curiosamente, este hecho y esta falsedad dejó una festividad en el municipio, pues el 20 de enero de cada año se lleva a cabo la tradicional quema de las brujas en el jardín principal de San Francisco del Rincón, en donde se reúne la gente de la zona para ver una especie de representación teatral en la que sí se queman unas figuras que representan a las brujas, además de que hay otras actividades recreativas. Y se eligió el 20 de enero porque ese día se conmemora la fundación de San Pancho. Así que bueno, a final de cuentas, y aunque sea de manera simbólica, la gente terminó haciendo lo que el gobernador nunca pudo cumplir. Cuando era niño, de vez en cuando me llevaban a la ciudad de Celaya, porque ahí tengo algunos familiares. Hace muchísimo que no voy, pero recuerdo que me la pasaba muy bien estando allá. Lo que en su momento no sabía era que por ahí se contaban muchas historias de terror, tal como aquella conocida como la Niña de la Alameda. Cuenta la leyenda que hace un par de años, un taxista por la noche iba recorriendo las calles de Celaya buscando pasaje, como lo hacía diariamente, cuando de pronto vio extrañado que una niña, completamente sola, le hacía la parada. Tenía entre 8 y 10 años de edad y llevaba puesto un vestido blanco. Cuando el auto se detuvo, la niña abrió la puerta trasera y le dijo al chofer que la llevara a la Alameda, porque quería ir a los juegos que ahí había. Esto se le hizo aún más raro al hombre. Una niña sola en la noche queriendo ir a la Alameda a jugar. Así que le preguntó si sus padres estaban ahí esperándola. Pero ella no articuló ni una sola palabra más. Aún así, el ruletero emprendió la marcha. Fueron unos minutos de camino muy tensos, y cuando llegaron al destino, la niña no amagó con pagarle y ni siquiera hizo el intento de bajarse de la unidad. Únicamente se quedó mirando fijamente a los juegos que estaban en la Alameda, casi sin pestañear. El taxista volvió a hablarle a la niña. Le decía que ya habían llegado. Le preguntaba que dónde estaban sus padres. Le cuestionaba que quién iba a pagarle, etc. Pero no recibía respuestas. Un poco cansado, se bajó del vehículo y abrió la puerta de atrás con la intención de bajar a la pequeña, pues ya se estaba poniendo nervioso. Pero al tomarla del brazo, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Y es que la piel de la niña estaba helada y muy rígida, como si se tratara de un cadáver. Una vez que la niña estaba fuera del auto, el hombre rápidamente se subió y aceleró tanto como pudo, alejándose de ahí casi derrapándose. Al otro día, el taxista, aún asustado, estaba en la base platicando con sus colegas y decidió contarles lo que había pasado. En ese momento, uno de ellos, un taxista ya mayor, lo interrumpió y le dijo que él no era el único al que le había pasado, pues muchos otros hombres del gremio habían tenido encuentros similares. Y de paso, le relató algo más. Le dijo que tiempo atrás, una niña iba de camino a la Alameda porque le hacía mucha ilusión poder subirse a los juegos. Estaba tan emocionada que antes de llegar, cruzó la calle sin fijarse
y un auto la atropelló, quitándole la vida al instante. Desde entonces, el espíritu de la jovencita vaga por Celaya, buscando a alguien que pueda llevarla hasta los juegos, pues en vida no pudo lograrlo. Hay quienes dicen que solamente se le aparece a los taxistas, pero muchas otras personas han logrado ver en las calles más oscuras de Celaya a una niña vestida de blanco, caminando en dirección a la Alameda. En Guanajuato capital también hay leyendas y muchas. Algunas son las más conocidas de todo el estado, pero hay otras que no son tan populares en el resto del país, como la de los Carcamanes. Los Carcamanes eran dos hermanos llamados Arturo y Nicolás. Eran dos comerciantes extranjeros que llegaron a Guanajuato en la época de la colonia, y eran llamados así porque se apellidaban Carcamán. Ambos vivían en una enorme casa de 3 pisos cerca de la plazuela antes llamada San José. Tenían una vida muy próspera, pero la mañana del 2 de junio de 1803, algo ocurrió. Un vecino de la zona que iba camino hacia misa se extrañó al ver la puerta de la casa de los Carcamanes entreabierta. Luego, al ver con mayor detenimiento, notó que un chorro de sangre salía de ahí. Inmediatamente dio aviso a las autoridades, y cuando entraron a la propiedad, descubrieron con horror que ambos yacían muertos en el suelo, uno muy cerca del otro. Los dos tenían marcas en el cuerpo, como si hubieran sido atacados con un arma punzocortante. De inmediato empezaron a surgir las teorías. Se creía que había sido un asesinato doble realizado cuando trataban de entrar a su casa para robarles. Pero pronto se descartó esa teoría en específico, porque al poco tiempo, en otra casa cercana, fue hallado otro crimen. Una mujer de nombre Luisa también había sido asesinada. Y entonces todo cobró sentido. Lo que había pasado fue lo siguiente. Luisa tenía una relación amorosa con Arturo, uno de los Carcamanes, pero al mismo tiempo le era infiel con su propio hermano, con Nicolás. Cuando Arturo se enteró de esto, entró en cólera. Y así, la madrugada del 2 de junio esperó a que su familiar regresara a casa. Y en cuanto entró, sin dudar se abalanzó contra él y lo mató a puñaladas. Después fue a la casa de Luisa e hizo lo propio con ella. La apuñaló en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte y se fue de nueva cuenta hacia su hogar. Pero al acceder, vio el cuerpo de su hermano y al caer en cuenta de los actos tan terribles que había realizado, no soportó la carga de conciencia y se terminó clavando el arma en el pecho. Una vez en el suelo y con su último aliento, Arturo quiso estrechar la mano de Nicolás, pero no lo consiguió. Este crimen pasional impactó a la sociedad de aquella época, tanto así que la calle en la que se ubica la casa de los hermanos fue llamada Callejón de los Carcamanes. Incluso en la actualidad, ese es su nombre. Se dice que en las noches y madrugadas del mes de junio, en esa vía es posible escuchar estertores y gritos de sufrimiento, como si en ese preciso momento estuviera ocurriendo el escabroso suceso. También se dice que en la casa en la que vivían los Carcamanes, que está relativamente cerca de la Plaza Baratillo, es posible ver los espíritus de los hermanos,
vagando en pena por las habitaciones y estancias. Se han hecho esfuerzos por tratar de hacer que ambos descansen en paz, como llevar a un padre a bendecir el lugar, pero nada ha funcionado. Y es por eso que, por muchísimo tiempo, esa casona guanajuatense permaneció completamente abandonada. Al inicio del episodio dije que ya había hablado de La Llorona. Y claro, lo he hecho en diversas ocasiones, pero no precisamente de la versión que se cuenta en San Miguel de Allende, esa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su arquitectura, su historia y su cultura. Pues bien, antiguamente, tanto en San Miguel, así como en muchas otras partes de la República, existían sitios conocidos como lavaderos. Eran lugares públicos o comunales a los que acudían las personas para lavar ropa y trastes. Y esto era porque aún no existía un sistema de agua corriente en las casas. En San Miguel de Allende existían los lavaderos del Chorro, construidos en el siglo XVIII y que eran abastecidos por el agua de un manantial cercano. Estos lavaderos eran muy concurridos y estuvieron en servicio por un montón de tiempo. Incluso a mediados del siglo pasado, la gente seguía acudiendo a lavar en ellos. En fin, se dice que en aquellas épocas era común que en las noches fuera a lavar algunas cosas una mujer siempre vestida de blanco. Algunos dicen que tenía una larga cabellera que le cubría el rostro, y otros que llevaba un velo. El caso es que nunca dejaba ver su cara. Además, cuando lavaba, lo hacía en completo silencio, a diferencia del resto de mujeres que regularmente iban a los lavaderos, quienes se la pasaban platicando. Pero esto tiene mucho sentido, pues casi nadie iba a lavar en la noche. Todas lo hacían generalmente por la mañana. Los hombres que pasaban por la zona cuando volvían a casa después de trabajar o cuando iban de regreso después de beber en las cantinas, se sentían atraídos por aquella solitaria mujer, así que se acercaban a ella para tratar de cortejarla. Pero cuando lo hacían, ella se destapaba la cara y dejaba ver que en realidad tenía la cabeza de una yegua. Inmediatamente después, emitía un espeluznante lamento que dejaba a los hombres en shock y tiritando de miedo. Aunque no se sabe exactamente qué pasaba con ellos después. Se creía que esa mujer era la Llorona, tanto por su alarido como por su forma de vestir. Asimismo, otras personas aseveraban haberla visto caminar por las calles de San Miguel, llorando y preguntando por sus hijos, y decían que después desaparecía sin dejar rastro. Pero sin lugar a dudas, era mucho más habitual encontrarla en los lavaderos, seguramente por su relación con el agua. Los lavaderos del Chorro aún existen, pero ahora son un atractivo turístico. Están cerca del Parque Benito Juárez y cerca del mirador de la ciudad, precisamente en la Plaza del Chorro. Y a pesar de que ya no se usen con su propósito original, se cuenta que una vez que se oculta el sol, si pasas cerca de ellos, podrás escuchar el tristísimo y estremecedor llanto. Yo cuando fui a San Miguel de Allende pasé por ahí, por los lavaderos, porque estaban de camino hacia el hotel en donde me iba a quedar. Afortunadamente, lo hice de día.
Si ustedes nunca han visitado Guanajuato, se pierden de mucho. Es que ir a ese estado, y en especial a su capital, a la ciudad de Guanajuato, es una gran experiencia, pues van a encontrarse con un sitio lleno de historia, de cultura y de leyendas. Hay tantas que seguro habré dejado alguna fuera, así que díganme cuál echaron de menos escuchar. Pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras lo hacen, les recuerdo que el próximo jueves podrán escuchar aquí mismo la narración de un cuento de terror en la sección Lecturas de Leyenda. Y el próximo domingo, un nuevo capítulo dedicado a las leyendas de otro estado mexicano. Hasta entonces.